Sí, profe, se... Buenos días a todos y todas a la siguiente clase del curso de Biología Vegetal. Vamos a continuar con la clase anterior que estábamos viendo microscopía y hoy día vamos a comenzar con célula vegetal, ¿ya? A pesar de que ya tuvieron unas ciertas nociones en las presentaciones de la clase pasada, que está todo en el aula, por si acaso, se fijan, ya creé la base de datos, ¿ya? Para que ustedes suban ahí después el PPT, ¿ya? El grupo que presentó, Valentina y el resto, ¿ya? Para que suban ahí el PPT arreglado. ¿Se acuerdan que había un pequeño detalle que tenían que cambiar? Ya. Y hoy día vamos a continuar como en profundidad, viendo un poco más sobre célula vegetal, plant cell, ¿ya? Como repaso en el fondo, hay algunas diferencias más o menos obvias con la célula animal y con la célula fúngica también, ¿cierto? Que ya vimos en la clase pasada. Lo principal es que la célula vegetal tiene una pared celular que restringe el volumen celular y al aumentar o disminuir el volumen también ejerce una cierta presión sobre la membrana sobre la pared, que es la presión de turgencia, y que tiene ciertas propiedades que las células animales no tienen, ¿ya? Por ejemplo, cuando se divide, inevitablemente queda una célula pegada a la otra porque están conectadas por la pared, ya no quedan como libres. La presencia de estas vacuolas en algunas células, la presencia de cloroplasto en algunas células. Recuerden que este modelo de caja zapato es un modelo súper general y no todas las células vegetales son así. De hecho, ni siquiera todas las células tienen pared de celulosa. Hay algunas que tienen celulosa con otras cosas, por ejemplo, ¿ya? Ambas tienen núcleo, etcétera, y si vemos como una tabla resumen, más o menos tenemos esto, ¿ya? Núcleo, membrana, el citoplasma con organelos. Aquí hay lisosomas, acá no hay lisosomas porque los lisosomas son como parte de este metabolismo que es heterótrofo, ¿no es cierto?, de la célula animal. Y en la célula vegetal tenemos peroxisomas que están asociados a la detoxificación de especies reactivas de oxígeno que se producen a partir de la fotosíntesis, que son como especies que son muy oxidantes, porque la fotosíntesis es un proceso de óxido-reducción y de mucha energía. Entonces ahí pueden producirse estos compuestos como el ozono, radical superóxido, qué sé yo. Entonces los peroxisomas ayudan con eso. Y pared celular. Estas son como las diferencias. Esta vacuola, también hay vacuolas acá, por si acaso, pero más chicas. Esta como vacuola grande. También, ojo, porque hay células vegetales que no tienen esa super vacuola grande como de los monos del colegio, ¿ya? Por si acaso. Aquí tenemos un esquema, de nuevo, de una célula como promedio, ¿ya? Tenemos entonces la pared celular. Es muy común que la pared celular tenga perforaciones que conectan una célula con otra. Al tiro, Pía, te contesto al tiro. Con intrusión de citoplasma, ¿ya? Y tenemos que esos se llaman plasmodesmos, ¿sí? Esos hoyos se llaman plasmodesmos y tienen paso de citoplasma entre una célula y otra, ¿ya? No pasan organelos, pero sí puede pasar, por ejemplo, proteínas o cosas así, ¿ya? Las plantas carnívoras no son heterótrofas. De hecho, las plantas carnívoras usualmente son verdes y tienen hojas igual, ¿ya? Tienen hojas y la parte carnívora, citosol, es el citoplasma, ¿ya? Espérate, entonces, las adaptaciones que tienen para la carnivoría lo que hacen es incorporar nitrógeno, porque usualmente las plantas carnívoras viven en ambientes pobres en nitrógeno. Entonces, no obtienen el carbono, ¿ya? No comen azúcares desde las plantas que se comen, o sea, los animales que se comen, sino que lo que obtienen son fuentes de nitrógeno. Y algunas plantas carnívoras tienen enzimas digestivas que secretan hacia el exterior, por ejemplo, esas típicas como jarrito, ¿ya? Hay algunas que secretan hacia ese líquido enzimas digestivas proteolíticas para después absorber los aminoácidos directamente de ese juguito, pero todas las estructuras carbonadas vienen de la fotosíntesis, ¿ya? Ahora, hay plantas que son heterótrofas, ¿ya? Hay plantas que son heterótrofas, hay plantas que son micoheterótrofas, es decir, que se alimentan de hongos y que no tienen clorofila, y que esas sí son heterótrofas igual que un animal, ¿ya? Y hay plantas que son parásitas, que tampoco tienen clorofilas, pero esas no tienen lisosomas, sino que están directamente enchufadas
como al tejido alimenticio, digamos, de la planta huésped. ¿Sí? No, se comen las mosquitas porque viven, por ejemplo, en pantanos o lugares de ese estilo que son suelos pobres en nitrógeno. ¿Ya? Entonces, es una adaptación a suelos pobres en nitrógeno y para poder como competir, ¿no es cierto?, y obtener esta fuente de nitrógeno, tienen estas trampas para comer las mosquitas. ¿Por qué? Porque piensa que yo puedo hacer estructuras carbonadas para construir, ¿no es cierto?, células y todo, pero el nitrógeno es parte de los aminoácidos y del ADN. Entonces, es un nitrógeno o sea, es un compuesto muy fundamental para las plantas igual. Ya, nosotros, casi todo nuestro nitrógeno viene de las proteínas que nos comemos, ¿sí? Pero las plantas no comen proteínas, pues. Sacan el nitrógeno del suelo. Pero las plantas carnívoras, como viven en lugares donde el suelo es pobre, se lo manjan con los bichos. ¿Ya? Miren, aquí tengo cáchense esto. ¿Lo ven? Sí, profe, ¿qué es eso? Eso es una... Mira, a ver si, no sé si se alcanza a ver bien. Es una Dionea muscípola, una planta carnívora. Es la típica Venus atrapamosca. ¡Qué linda! Sí, es de mi hija en todo caso, no es mía. Sí, sí, son plantas carnívoras. Sin cubrirla, ¿no? Sí, andan bien. Adentro de la casa. Sí, está chica, pero igual ha crecido harto. Bueno, en Chile también hay plantas carnívoras, son súper chiquititas, pero hay plantas carnívoras en Chile. ¿Ya? Eh, no. Los plasmodemos son hoyos. Hoyos. Literalmente es un lugar donde no hay pared, es un hoyo. ¿Ya? Y es mucho más macroscópico que una proteína. ¿Ya? Es algo que tú puedes ver en el microscopio, los puntitos ¿ya? El tonoplasto es la membrana de la vacuola gigante esta que tienen las células vegetales. ¿Vale? Hay plantas carnívoras grandes, por ejemplo, las sarracenias son como de este porte, los jarros, ¿ya? Pero más grandes que eso no. Las nepentes tienen unos jarritos que son como de este porte, ¿sí? Pero no es más grande que eso. O sea, las más grandes, que son estas como sarracenias, yo diría que son como así, con así de ancho y como así. No hay más. Ya, se me fue la onda. ¿Qué está diciendo? Ah, células vegetales. Ya, entonces tenemos que está la pared de celulosa, ¿no es cierto? Al medio, entre dos células, vamos a encontrar la lámina media. Eh, Carolina, hay algunas que pueden caer adentro, por ejemplo, ratoncitos chicos o ranitas chicas, ¿ya? Pero en general, mayormente insectos. Y hay algunas plantas carnívoras que tienen como una digestión pasiva, es decir, que son trampas con agua, ¿sí? Y se caen dentro de las cosas, se ahogan, y después como las bacterias y hongos que pudren esa cuestión liberan los nutrientes y la planta los chupa. Entonces, hay unas plantas carnívoras que son como activas y otras que son pasivas para comerse el nitrógeno de ahí. ¿Sí? Sí. Ya. Lámina media es como sí, la estructura que está al medio de la pared de dos cosas. ¿Ya? Acá tenemos el centrosoma. El centrosoma es como el análogo ¿cómo se llama? Análogo de los centríolos, ¿ya? Es como el centro organizador de microtúbulos de las células vegetales, ¿ya? Que también tienen un citoesqueleto, ¿ya? Eduardo, en general, las plantas que son carnívoras tienen flores también y tienen maneras, digamos, de que generalmente se comen cosas que no polinizan.
sea, por ejemplo, hay una, bueno, no quiero entrar mucho en detalle porque de eso no es el tema del curso, pero por ejemplo, hay algunas que tienen, que son pegajosas, ¿ya? Y que solo atraen a los bichos que no polinizan. Por ejemplo, algunas moscas y todo, y a las plantas que polinizan son atraídas por otras señales en las flores, ¿sí? Porque si no es como que... ¿cachai? Bueno, off topic, como decía. Ya, entonces volvamos, que se me da la onda. Entonces tenemos que está el núcleo de los, qué sé yo, ¿ya? Y cloroplasto, ¿vale? Centrosoma, que es como el análogo que decía a los centríolos de las células animales, ¿ya? Aquí tenemos una célula de Lodea o Egeria densa, que es esta típica planta acuática de laguna o de, ¿cómo se llama?, de acuario, ¿ya? Y podemos ver aquí la pared celular, ¿se fijan? Los cloroplastos, y ahí se puede ver el núcleo, claramente, ¿ya?, de la célula. La pared está hecha de celulosa, que es básicamente un polisacárido, está hecho de estas unidades de azúcar, unidas por este puente, ¿no es cierto?, de hidrógeno, y en una estructura química muy en la onda, ¿no es cierto?, del almidón y todo ese tipo de cosas, ¿ya? La pared celular no está solo hecha de celulosa, sino que también está hecha de hemicelulosa y sustancias pépticas. Fíjense, estas son exosas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y ahí estaba el 6, 1, 2, 3, 4, 5, y este es el 6. ¿Ya? Son 6 azúcares, y aquí se pegan unas con otras formando esta cadena, ¿ya? Y esta celulosa forma fibras con el mismo principio que las cuerdas. No sé si alguna vez han cortado una cuerda y se fijan que la cuerda está hecha como de mini cuerdas que están hechas de mini cuerdas. Y todo esto como está trenzado, y eso le da la resistencia, ¿vale? ¿Cómo funciona esta cuestión? No sé si alguna vez han ido a alguna constru o han visto cuando están construyendo pectina. Es una sustancia que se llama pectina. Ya, para allá voy, calma. No sé si han visto alguna vez las construcciones, cuando empiezan a construir, ponen los fierros primero, la estructura de fierro, ¿sí? Después ponen como una cuestión y le echan adentro el cemento, ¿vale? Y estos fierros los amarran con alambre y después le echan el cemento adentro. Entonces, ¿cómo funciona esta cuestión de la pared celular? Básicamente, las fibras, las hebras de celulosa, son como los fierros, ¿ya? La hemicelulosa son como los alambres que amarran estos fierros, y la pectina es como el cemento que se echa y que le da como toda la cuestión a la estructura, ¿ya? La pectina es una sustancia química que se usa como espesante. De hecho, la pectina se extrae, por ejemplo, de las semillas de las corontas de manzana y se usa en cocina, ¿ya? La pectina se usa en cocina para espesar, ¿ya? Y es literalmente como un cemento. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una gelatina, una jalea o una cepa, la mermelada, exactamente. Alonso, ¿viste? A veces se me da la onda con las cuestiones más simples. Es para la mermelada. La mermelada se espesa con pectina, ¿ya? Entonces, la pared celular es lo que se llama un material compuesto, donde tienes una fase continua y una fase discontinua, ¿ya? Que es lo mismo que hacer el hormigón armado, ¿ya? Tienes los fierros y tienes el cemento, ¿sí? O no sé, pues esos que hacen cemento con cemento, arena y piedrita, ¿ya? Es como la misma cosa, eh, la misma cosa, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esta es la famosa pared celular, que está hecha de celulosa, hemicelulosa y sustancias pépticas o pectina, ¿ya? ¿Cuál es la función? Bueno, aquí tenemos, entre medio de dos paredes celulares está la lámina media, ¿ya? Que es una lámina que se forma inicialmente en la división celular, donde se acumulan vacuolas y que forma la división entre las dos células, ¿ya? Tiene función de soporte, absorción, transporte, secreción. También sirve como sitio de anclaje o sitio activo para algunas actividades, eh, algunas actividades enzimáticas, y también envuelve a la célula y le da como esta rigidez, ¿ya? La pared primaria, ojo, en general, las células que uno ve en una planta que se ve verde, ¿ya?
tienen celulosa y a eso se le llama pared primaria. Está presente en células jóvenes y de crecimiento activo, y esas tienen solo pared primaria, y también células maduras que están involucradas en procesos metabólicos. ¿Ya? En ciertas zonas son más delgadas, formando campos primarios de puntuaciones. ¿Se acuerdan de los plasmodesmos? Ahí, no sé si lo alcanzan a ver, pero ¿se fijan? Esos son plasmodesmos vistos por arriba, digamos, en una foto real. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el citoplasma de esta célula está conectado con el citoplasma de esta otra célula. ¿Ya? Loco. Y cuando hay varios plasmodesmos, a eso se le llama campo de puntuación primaria. Ahora, esta es la parte loca. Hay algunas células especializadas dentro de las plantas que depositan lo que se llama la pared secundaria, que es una pared que aparece después en el desarrollo de algunas células y que aparte de celulosa, hemicelulosa y sustancias pépticas, tiene otro compuesto que se llama lignina. La lignina es como echarle ya así como endurecedor, digamos, ¿ya? Le da mucha mayor rigidez a la célula, pero en general las células que depositan lignina muere el contenido celular. Entonces se convierten generalmente en células como de estructura, ¿tá? Que tienen rol estructural. Claro, las de la madera, exactamente. Las células de la madera, por ejemplo, las células del xilema, que son las células por donde se conduce el agua, son básicamente tubos de PVC, ¿ya? Donde lo único que hay es la pura cascarita. Todo el contenido celular se muere y queda la célula hueca con la pared rígida, ¿ya? Como una cañería de cobre, así, tal cual, ¿ya? Entonces estas células generalmente están asociadas a conducción o sostén mecánico, ¿ya? Y la pared celular está ahí y se deposita, aquí está la lámina media, la pared primaria, y se deposita por encima de la pared primaria, ¿ya? Entonces aquí está el adentro de la célula, ¿ya? Entonces va a quedar, esta es la lámina media, la pared primaria, aquí está el adentro de la célula, entonces va a quedar como debajo de la pared primaria. No sé si me explico, ¿sí? ¿Ya? Hay unas distintas capas, eso no importa, eso lo vamos a ver en otro curso, pero de igual, ¿ya? Y lo que tienen es que la lignina le da mucha mayor, a medida que la planta empieza a... Depende de la planta, ¿ya? Las plantas que son leñosas, como los árboles, parten herbáceas, parten con pura pared primaria, y a medida que van envejeciendo, aumenta la cantidad de células que tienen con lignina. Sí, pero por ejemplo en plantas que son herbáceas, por ejemplo en el diente de león, más o menos eso no cambia. Solo va a tener pared secundaria los elementos de conducción del xilema y chao. ¿Sí? En las plantas leñosas, sí. En las plantas herbáceas, no. Aquí tenemos, por ejemplo, vasos. Si se fijan, esto es igual que ver una cañería, ¿ya? Esta es una célula que parte con pared primaria viva y a medida que se diferencia en el desarrollo embrionario, se muere el contenido celular y esto se deposita lignina, ¿ya? Y que queda así. Ya, espérate, vamos a pía, células de recambio. Ya, las células que tienen lignina generalmente no tienen más actividad metabólica, no tienen recambio, ¿ya? Las que no tienen lignina, la próxima clase vamos a ver tipos celulares, por si acaso, ¿ya? Ahí van a estar más como cachando el mote. Las que no tienen lignina, sí tienen posibilidades de tener esta actividad como de recambio, ¿ya? De hecho, en general, las células vegetales son mucho más fáciles de retroceder a célula como madre, ¿ya? Lo que dices tú, de recambio, ¿ya? Ya, y Daniela, leñosa, si yo le pego una patada y me quiebro la pata, es leñosa, y si yo le pego una patada y la planta se dobla, es herbácea. ¿Ya? Básicamente, la diferencia entre algo verde, como una planta de poroto, ¿cierto? Y una planta leñosa, piensa en un tronco, en un árbol o un arbusto. ¿Ya? Algo que se vea con madera, con tronco. ¿Sí? Leñoso, que se ve como café, como un tronco, y herbáceo, que se ve verde. ¿Sí? Como verde, no sé, ¿ya? Entonces, un
cerezo es leñoso y una, no sé, menta es herbácea, no sé, ¿ya? Bueno, se me fue la onda. Ya, entonces, y esta tiene comunicaciones laterales que se llaman puntuaciones. ¿Ya? En pared primaria se llaman plasmodesmos, en pared secundaria se llaman puntuaciones. Una de las cosas que tienen las células vegetales Profe, que... disculpe. ¿Sí? ¿En pared secundaria cómo se llama? Puntuaciones. ¿Cómo? ¿Punto opciones? Puntuaciones. Ah, Ahí. puntuaciones, perdón. Sí, sí, Ya, sí, sí. gracias. ¿Ya? Y dice, todas las especies con troncos leñosos son clasificadas como árboles o arbustos. Fiorella, hay una clasificación que es un poquito más sutil, ¿ya? Están los subarbustos y qué sé yo, pero para los... para el, ¿para dónde va el gata? Para el caso de este curso, basta con que sepan que hay especies herbáceas y leñosas eh, y ya. ¿Ya? La diferencia entre un árbol y un arbusto es básicamente la altura y si tienen un solo eje principal de tallo. O sea, por ejemplo, en general los árboles... ¡Gata, sal de ahí! Los árboles tienen un solo eje principal y los arbustos son como más divididos desde la base, ¿ya? Y en general un árbol es más grande y un árbol más chico, pero todas esas clasificaciones son subjetivas. Son como más o menos. Hay, por ejemplo, árboles chicos y arbustos grandes, ¿y cuál es la diferencia? No sé. Hay cosas que son más o menos obvias. Por ejemplo, una rosa mosqueta es un arbusto. No, nadie va a decir que un árbol es, ¿cierto? Y una araucaria es un árbol. Nadie va a decir que un arbusto. Pero hay cosas que quedan ahí como entre medio, digamos. Por ejemplo, no sé, el maqui. Es como un arbusto, ¿cierto? Pero hay veces que el maqui puede quedar como un árbol, no sé, ¿cachai? Eso. Ya. La célula vegetal, una de las características... Espérate, dame un segundo que voy a sacar la gata porque si no se va a meter se quiere salir. Un segundo. Ya, es que si no se me meten las piezas y deja todo lleno de pelo. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Plastidios, ya. Una de las cosas... no, pues si ella me avisa, cuando empieza así ahí quiere salir. Tendrá que ir qué sé yo, al toilet. Sí. Eh, los plastidios son exclusivos de organismos fotosintéticos. ¿Ya? No solo de las plantas, porque recuerden que hay reinos completos que tienen plastidios que no son plantas. Por ejemplo, el reino cromista que yo les hablaba y algunos protistas. ¿Ya? Entonces, ojo, plastidios en organismos que son fotoautótrofos en general. Ahora, todo el mundo conoce los cloroplastos, pero como bien decía Valentina en su presentación, no solo hay cloroplastos, ¿ya? De hecho, en los meristemas, en la zona embrionaria de las plantas, no hay cloroplastos. Los cloroplastos solo maduran en presencia de la luz, ¿ya? Y todas las plantas inicialmente tienen una estructura que se llama proplastidio, que es indiferenciado y que es como transparentoso. Cuando las plantas se desarrollan en sombra, desarrollan lo que se llaman etioplastos. Y solo en presencia de luz se desarrollan los cloroplastos. De hecho, no sé si alguna vez han levantado típico una baldosa, ¿sí? Una piedra, y abajo había como pasto y estaba amarillo o blanco. ¿Han cachado, no? Nunca han levantado así como una... Ya, ahí alguien. La clorofila está en los cloroplastos y solo se sintetiza en presencia de luz. La luz gatilla los genes que están asociados con la síntesis de la clorofila y la maduración de los cloroplastos. ¿Ya? Entonces, solo en presencia de luz las plantas se ponen verdes y con cloroplastos. ¿Ya? Y hay algunos plastidios específicos que acumulan, en vez de clorofila, que es un pigmento, básicamente un compuesto químico que absorbe ciertas longitudes de onda y rebota otras. Básicamente, cuando yo veo algo verde, es que me llegan fotones de longitud de onda verde al ojo y todos los otros se quedan ahí. ¿Sí? Absorbe los que no son verdes y rebota el verde y me llega al ojo y veo verde. Eso es ver verde. Y hay otros plastidios que acumulan otros pigmentos, ¿ya? Como por ejemplo, ¿qué otros pigmentos conocen ustedes?
¿Los carotenoides? Los carotenoides, ¿sí? Los carotenoides como que son los que le dan ese color como naranjo y rojo, ¿no es cierto? Eh, ya voy para allá, Pía. Eh, naranjo y rojo, y están también las xantófilas, las eritrinas, ¿no es cierto? ¿Ya? Los antocianos, que También dan... están los aminoplastos, ¿no? ¿Cómo? Los aminoplastos, no los que acumulan No, pero almidón. tranquilo, estoy hablando de los cromoplastos, estoy hablando todavía de Ah, los ya. pigmentos. Ya Todavía no que voy para está ese lado. loco. Sí. Eh, están ¿qué dije? Las antófilas, los antocianos, que dan los colores como azul o morado, ¿ya? ¿Fíjate? Y todas esas cosas se acumulan en estos plastidios que se llaman cromoplastos. Por ejemplo, lo más simple es que si ustedes agarran una zanahoria, ¿ya? Y lo miran al microscopio en un raspado o en un corte muy delgadito, van a ver puntitos naranjos chiquititos. Y esos son los cromoplastos que tienen, en ese caso, carotenoides de la zanahoria, ¿ya? Muy bien. Ahora, etioplasto es un plastidio madurado en ausencia de luz, ¿ya? Hay otro tipo de plastidios, ¿ya? Que acumulan, en vez de pigmentos, otras sustancias y que se ven transparentes. A eso se le llaman leucoplastos. Este es un plastidio maduro que está en presencia de luz, pero que acumula sustancias que son transparentes. Eso se llama leucoplastos. Leuco significa blanco, de hecho, ¿ya? Y ahí, dependiendo de lo que acumule, por ejemplo, si acumula proteínas, va a ser un proteinoplasto. Si acumula aceites, va a ser un oleoplasto. Si acumula almidón, va a ser un amiloplasto. Ahí sí, Alonso, ese es un amiloplasto. Un amiloplasto son plastidios específicos que acumulan almidón. La diferencia es que está en presencia de luz, ¿cierto? Y que no va a convertirse en cloroplasto. O sea, un etioplasto, yo lo pongo en luz y se convierte en cloroplasto. ¿Sí? Básicamente es un precloroplasto, ese es un etioplasto, ¿sí? Que está en oscuridad. En cambio, el leucoplasto tiene otro destino de desarrollo y básicamente nunca se convierte en un cloroplasto, ¿ya? Y una cosa interesante es que los plastidios tienen obviamente doble membrana, tienen ADN propio, ribosomas propios y tienen, ¿cómo se llama esto? ADN circular extra cromosomal, ¿no es cierto? Estos plásmidos, ¿ya? Bueno, y finalmente estos aminoplastos, hay algunos aminoplastos específicos que están en la punta de las raíces que se llaman estatolitos. Y estos estatolitos tienen que ver con el sensar el geotropismo positivo. ¿Cómo funciona esa cuestión? Básicamente, en la punta de las raíces están estas células que adentro tienen aminoplastos especiales, ¿ya? Y ¿qué pasa con esos granos de almidón? Tienen unos granos de almidón gigantes. ¿Qué tienen esos granos de almidón? Masa. ¿Y qué pasa con la masa cuando están en un cuerpo masivo gigante? Tienen atracción de gravedad. Y esas piedras de almidón atraen a la Tierra con la misma fuerza con que la Tierra lo atrae a ellos. O sea, tienen peso, ¿ya? ¿Y para dónde van las cosas que pesan? Hacia abajo. Para abajo. Yo había visto Para... profe, yo había visto como un experimento en donde ponían como onda una planta por otra, así como una planta como súper básica igual, la ponían encima de un tocadisco y cuando empezaba como, y la tenían creciendo en un tocadisco. Entonces el tema es que todas las raíces se fueron hacia afuera del tocadisco creyendo que así ya estaba la gravedad. Claro, sí, po, tal cual. Sí, po, porque en el fondo ahí lo que estás haciendo es generar fuerza centrífuga y los estatolitos se fueron todos para afuera, po, hacia afuera. Ya, entonces, por ejemplo, si una raíz está de lado, aunque esté de lado, los estatolitos van a caer hacia abajo y la planta va a, entre comillas, ¿no? Saber que abajo es para allá, ¿cierto? Entonces siempre va a orientar las raíces hacia abajo porque siempre van a irse las piedritas estas hacia el fondo y al tocar con la membrana eso genera una traducción de señales que le dice que para abajo está allá. ¿Ya? Bacán, pero así es. Aquí tenemos un cloroplasto y esto ya es como típico, este es un cloroplasto real. Tenemos aquí que tiene unas zonas planas, ¿no es cierto?, que se llaman tilacoides y que a veces se apilan formando lo que se llaman granas, ¿ya? Y esto se supone que era una bacteria originalmente y este citoplasma, entre comillas, se llama estroma, ¿ya? Ahí están los famosos cloroplastos.
Membrana doble, membranas huecas de sacos que se llaman tilacoides, que a veces se agrupan formando granas. ¿Ya? Este es un mono más esquemático. Voy a tener una membrana externa, un espacio intermembrana, una membrana interna, una especie de citoplasma que se llama estroma, los tilacoides, que a veces se apilan formando granas. Y todo este sistema de membranas y sacos que está adentro es hueco. ¿Ya? Y tiene un lumen adentro. ¿Sí? ¿Vale? Tilacoide, apilados, se llaman granas, toda la onda. ¿Ya? ¿Cómo de nuevo? ¿En qué sentido de nuevo? No. Más, es simplemente me interesa a este punto que conozcan que existen esta variedad de plastidios y ya. No, porque recuerda que este curso no es de biología celular de plantas específicamente, pues esto es como una pasada general para que podamos saber cómo están construidas las plantas nomás, ¿ya? Entonces, por la diversidad de temas que tiene este curso, la idea es que vamos viendo algunas cositas, pero no nada en profundidad. Ahora, ustedes tienen un curso de biología celular, ¿ya? Que por las líneas de investigación de los profes está más cargado a animales, pero ahí, Pía, en ese momento, cuando tengas biología celular, tienes que decirle al profe, queremos ver estructura más celular de los plastidios de plantas. Y ya, ¿sí? Ya. Ahora, ¿están preparados? Tranquilos, relajados. Necesito que se concentren, focus, ¿ya? Y vamos a ver un poquito sobre fotosíntesis, ¿ya? Como estamos viendo aquí, cloroplasto, obviamente relacionado con los cloroplastos, la fotosíntesis. Vamos a ver esto de una manera muy general, pero es importante porque por alguna razón las personas que van a ir por la parte de pedagogía no tienen un curso de fisiología vegetal, ¿ya? No, así es la vida, ¿ya? Bueno, ¿qué es la fotosíntesis? Es un proceso que resulta en la reducción, ¿no es cierto?, del CO2 y en la producción de macromoléculas reducidas, que es azúcar y oxígeno, ¿ya? Para que ustedes sepan, la vida es un acto de reducción en contra del mundo que es oxidante. O sea, la atmósfera tiene mucho oxígeno y el oxígeno obviamente oxida y todas las cosas vivas son un proceso antioxidante, que es antientrópico, ¿ya? Y si uno se muere, lo primero que pasa es que se empieza a oxidar. Si yo agarro una manzana y la corto y la dejo ahí, ¿qué pasa? Se oxida, se pone en café. Lo mismo cualquier cosa, ¿no es cierto? Se oxida. Y la vida es un proceso como ir en contra del río de reducción. Ya, cuando ustedes tengan química, ahí ustedes van a cachar esto de la oxidorreducción, ¿ya? No sé si han tenido química, no sé. Bueno, parece que hay un atado ahí con química orgánica, no sé. Bueno, no importa, ya. Entonces, oxidorreducción, ¿vale? Y en este caso, la fotosíntesis depende de la presencia de luz. Recuerden que hay procesos que son autótrofos, que no requieren luz, como LUCA, ¿no es cierto? Todavía hay unas bacterias que son quimiolitoautótrofas y que usan el poder reductor de elementos químicos para hacer esta cuestión, ¿ya? Pero como nosotros, como en las plantas lo que hacen es usar la luz para sacar energía para hacer esta cuestión, ¿ya? Es un proceso que depende de la luz, ocurre en los cloroplastos, en el cerebro de los eucariontes, y ocurre en pedazos de la membrana que se doblan imitando los cloroplastos en las bacterias, ¿ya? O sea, las bacterias que no tienen cloroplastos, que son fotosintéticas, lo que hacen es agarrar pedazos de membrana y hacerle unas vueltas así y generan como un mini cloroplasto. ¿Sí? Bueno, y es un proceso típico de algas y plantas. Y esto es lo que les enseñan en el colegio, ¿no es cierto? 6 CO2 más 6 agua igual no sé qué, ya. Ahora,
les pregunto, ¿ustedes creen que en realidad es así? ¿Que eso es la fotosíntesis? Por el tono capcioso me tinca que no. Ya, la verdad es que no. La verdad es que no. Eh, sí, la verdad es que esto es como decir que, mamá, ¿por qué el cielo es azul? Porque sí, hijo, no pregúntale, ¿ya? Eh, sí, entonces, claro, es un proceso bastante más, porque yo lo digo. Entonces, es una manera de poder entender el proceso, pero básicamente todo lo que pasa entre medio no está en esa reacción, ¿ya? Y no es muy fácil de hacer esta conexión porque hay procesos, por ejemplo, que están temporal y espacialmente separados. Entonces, esto es una manera muy simplificada de ponerlo, ¿ya? Entonces, se habla en general de que hay dos fases, ¿ya? Le dicen fase clara, a mí no me gusta decirle fase clara, porque en realidad esta fase oscura no es que ocurra de noche, ¿ya? Sino que esta es la fase que es dependiente de la luz, es decir, solo ocurre cuando hay luz, y esta fase es independiente de la luz, es decir, si hay luz o no hay luz, me da igual. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es que ocurra solo cuando hay luz, fase clara, dependiente de la luz, y la fase oscura me da igual. De noche, de día, bueno, ya. En esta fase clara participan los fotosistemas, una cadena transportadora de electrones y pigmentos. Y en esta fase se genera el poder reductor. Poder reductor, yo necesito poder reductor para agarrar el CO2, la forma más oxidada del carbono, y convertirlo en formas más reducidas, que son el carbono pegado con otro carbono o carbono pegado con hidrógeno. ¿Ya? Eso es mucho más reducido que el carbono pegado con oxígeno. Esa es la forma más oxidada. ¿Ya? ¿Y cuál es la molécula que es el superpower reductor? Este se llama NADPH. ¿Ya? Es como niacina, amina, difosfato. ¿Ya? No importa lo que sea, pero es el NADPH. Y la energía, que es el ATP, Asociación de Tenis Profesional, ¿cierto? O adenosín trifosfato. Necesaria para la fase oscura. Y después, en el ciclo de Calvin y Hobbes, ¿no es cierto? ¿Conocen a Calvin y Hobbes? Bueno, este es Calvin nomás. Y se usa este poder reductor y esta energía para reducir el CO2 a moléculas. Y cuando se habla de glucosa, esto también es medio de Calvin Klein, claro. Es un poco tramposo, ¿ya? Porque decir que se forma glucosa igual es medio chanta, hay que decir. Porque lo que se forma realmente es una molécula de 3 carbonos que puede ir a formar pared, a formar lípido, a formar 1500 aminoácidos, 1500 cosas de estructura carbonada. ¿Ya? El ciclo de Calvin también hace glucosa, pero hace 1000 cosas más. ¿Ya? Ahí vamos a ver. U otros azúcares. Bueno, entonces, esta es la fase que yo les decía de la fase clara, ¿ya? Que ocurre aquí, en las membranas de los tilacoides. En estas membranas de los tilacoides hay unos complejos proteicos que se llaman fotosistemas, y está la PlayStation 2 y la PlayStation 1. ¿Ya? No, fotosistema, esto está en inglés, Photosystem 2 y Photosystem 1. Y generalmente, espacialmente o temporalmente, bueno, la realidad funcionan en simultáneo, pero este está antes, entre comillas, ¿ya? ¿Y por qué está antes el 2? Simplemente porque los científicos descubrieron primero este y le pusieron 1, y este lo descubrieron después y le pusieron 2, ¿ya? Así de corto, ¿ya? Les voy a contar, esto es una cadena transportadora de electrones igual que la cuestión que está en la mitocondria. La misma onda. ¿Cuál es la diferencia? De que acá tengo una clorofila, ¿ya? Y llega la luz, un complejo de antena, y lo que pasa es que la luz excita el electrón de esta molécula y lo lleva a un orbital excitado, y finalmente lo que se produce es que este electrón sale de la molécula, se produce separación de carga, ¿ya? Es decir, la luz resulta en que un electrón de una molécula salte a otras moléculas y se vaya para otro lado.
este electrón que llega a otra molécula es lo que reduce, ¿ya? Y más o menos la historia es así. Llega la luz, salta el electrón del fotosistema 2 pasa a las quinonas a lo que se llama citocromo B6F, esta a la plastocianina, al fotosistema 1, no importa lo que estoy diciendo, olvídense. ¿Ya? Esta a la ferroxina, y finalmente el electrón salta del NADP+ al NADPH. Todo lo que dije da igual, lo que quiero que aprendan es que el electrón que estaba aquí en una molécula de clorofila que estaba en el fotosistema 2, salta hasta llegar al NADPH y reduce esto hasta esta molécula, y esta molécula es el superpoder reductor. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, esta molécula de clorofila que está acá quedó con un electrón que está debiendo, quedó con un electrón menos, ¿cierto? ¿Y cómo se recupera? Se produce lo que se llama fotólisis del agua, y el agua tira un electrón para acá, y ahí es donde se produce el oxígeno. ¿Sí? Ahora, en todo este proceso de transporte de electrones, yo después les voy a decir qué es lo que quiero que se recuerden o que entiendan, ¿ya? En todo este proceso de paso de electrones, se acumulan protones acá. Y ya que están acumulados los protones, se produce este típico gradiente electroquímico, y en el cloroplasto también hay proteínas Coyac, de esta ATP sintasa. Esta ATP sintasa es la misma que está en las mitocondrias para producir ATP. ¿Ya? Y también están los cloroplastos, y lo que hace es que acumulan estos protones y aprovecha este gradiente de protones para sintetizar ATP. Entonces, producto de la fase clara o dependiente de la luz, ¿qué voy a tener? Voy a tener un transporte de electrones que van desde la clorofila hasta el NADPH, que es la molécula que me va a ayudar a reducir, ¿ya? Se necesita la luz, y acá se produce la ruptura de la molécula de agua, que recupera el electrón que éste perdió. No importa que se sepan los nombres de los intermediarios ahora. Lo que importa es que entiendan que es una cadena de transporte de electrones, como los estibadores del puerto. ¿Han cachado cuando están bajando los sacos del puerto? Que uno agarra el saco y se lo tira del lado, el otro se lo tira del lado, se lo tira del lado, y finalmente este acá es el camión que lo va a llevar, ¿ya? Entonces es como, toma. Oye, pero aquí me debes uno, ya, te lo devuelvo con el agua. ¿Ya? Y aquí se genera este oxígeno. Se fijan que esto no es muy parecido a esto, no sé si me... porque todavía ni siquiera tenemos el CO2 metido, o sea, y el agua, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? No cacho nada, ¿ya? ¿Te fijas? El agua estamos usándola aquí, y el CO2 todavía ni aparece, ¿cachai? Entonces, bueno. Y después viene el famoso ciclo de Calvin, ¿ya? Donde aquí yo voy a usar el ATP y esta molécula que es reductora para agarrar el CO2 y finalmente transformar en una molécula de 3 carbonos que va a ir a 1000 ciclos metabólicos, dentro de los cuales está la síntesis de glucosa. Pero el ciclo de Calvin lo que produce es una molécula de 3 carbonos, no produce glucosa. ¿Ya? A partir de eso puedo ir a producir glucosa, pero también puedo ir a hacer cualquier molécula con una estructura de carbono que se necesite. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo aquí, ojo, por favor, no quiero que se aprendan de memoria estas cuestiones, solo quiero que entiendan que es más complicado que esto, nada más, ¿ya? Tengo una molécula de 5 carbonos y tengo una enzima que es capaz de pegarle el carbono del CO2 a la de 5. ¿Y cuánto es 5,1? 6. Ya. Esa molécula de 6 carbonos, ya, dura lo que dura el amor en primer año de la universidad, ¿ya? O sea, es transiente, dura como nanosegundos, y se parte en 2 moléculas de 3 carbonos, ¿ya? 2 moléculas de 3 carbonos. Esta primera molécula estable es el 3-fosfogliceraldehído. Da lo mismo, no importa, porque esto es de bioquímica, ¿ya? Da igual. Pero esta molécula de 3 carbonos que es estable, que es la primera molécula que se fija que va a tener metido un carbono que viene de la atmósfera,
Por eso la fotosíntesis se llama C3, porque es de 3 carbonos. ¿Cachan? Entonces tenemos una de 5 y la atmósfera, este CO2, tiene un carbono, 5 más 1, 6. Estas se parten en 2 de 3. Entonces, de estos 6 átomos de carbono, solo uno viene de la atmósfera. Entonces, para sintetizar completamente una molécula de nuevo, ¿ya? Se requiere 3 vueltas, ¿ya? C3, la fotosíntesis, C3. Es como el típico, la fotosíntesis C3, la C4 y las CAM. Son 3 tipos de fotosíntesis distintas, ¿ya? Son 3 tipos de metabolismo en las plantas, ¿ya? Obviamente las plantas C4, adivinen lo que pasa, ¿no? La primera molécula estable que se forma es de 4 carbonos, ¿ya? Entonces, esto que está acá se llama rubisco. La enzima se llama rubisco. Esto que está acá es la ribulosa 1,5-bifosfato. Este es el CO2 y esta enzima se llama ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxidasa. ¿What? Ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxidasa. Ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxidasa. Rubisco. ¿Ya? De nuevo, este curso no es de bioquímica, así que da igual, no se preocupen mucho. ¿Ya? Lo único que quiero que entiendan. Sí. Lo único que quiero que entiendan es que hay un transporte de electrones y que se produce finalmente poder reductor y energía, y que en el ciclo de Calvin se usa este poder reductor y energía para reducir el CO2 a una molécula que es más reducida que el CO2. Ya está, y ya está. Ustedes pueden ver en el video, si no... bien, pues, si esto es muy general, ¿ya? El transporte de electrones es justamente para producir el poder reductor. Básicamente, lo que se usa es una cadena de energía. Es como, mira, Felipe, es como tener, ¿han cachado las represas? Como que lo que hacen es aprovechar, ¿no es cierto?, una cierta pendiente que viene el agua, ¿no es cierto?, y después esa agua mueve una turbina. Ya, esto es más o menos lo mismo, pero es electroquímico. Tengo una pendiente de energía y hago rodar, ¿no es cierto?, una bolita, o hago correr como el agua, que sería el electrón, y finalmente esa energía abajo tengo la turbina que me genera este NADPH. ¿Ya? No sé, bueno. Esto lo tienen que ver en bioquímica, esta parte, seguro que lo van a ver en bioquímica, o probablemente lo van a ver en bioquímica. Yo no hago el curso de bioquímica, pero me imagino que sí. ¿Ya? Eso es como bioquímica fundamental, la ciclo Calvin y esta parte de transporte de electrones. Pero para que tengan una noción, que hay transporte de electrones que van, ¿no es cierto?, desde la clorofila, ayudado por la luz, hasta esta molécula que es un poder reductor y que se produce además energía. Y eso se usa para después producir estas moléculas orgánicas más reducidas que el CO2. Y ya está. No se compliquen más que eso, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que sacar como conclusión de esto? Que escribir en la pizarra esto y decir, ah, fotosíntesis, ahí está. ¿Ya? Es como, ¿cachai? O sea, si tú le vas a hablar a alguien de fotosíntesis y le dices que esto es fotosíntesis, de una u otra manera estás como resumiendo una historia que es bastante más larga, ¿sí? De partida, el ciclo de Calvin no produce azúcar, no produce glucosa, ¿sí? ¿What? Sino que produce 1-trisaldehído trifosfato. Pero así es la life, ¿ya? Otra cosa interesante, esto ocurre en la membrana del tilacoide, y esto, el ciclo de Calvin, ocurre en el estroma, ¿ya? Claro, la fotosíntesis como proceso requiere ambas partes. Requiere la fase clara y la fase oscura, ambas partes. Porque en el fondo, la parte central es que haya carboxilación, es que haya incorporación de carbono. Si no hay poder reductor y energía, no, esto no anda. ¿Se fijan? Son dos ciclos que están complementados, ¿sí? Ah, ya, bueno, es que esta molécula de acá
se va a otros ciclos bioquímicos donde hay otras enzimas y que terminan produciendo glucosa, ¿ya? Pero el ciclo de Calvin, el producto, lo que sale del ciclo de Calvin es esto. Y esta molécula de 3 carbonos puede ir a distintas vías metabólicas, entre las cuales está la producción de glucosa. ¿Okay? Pero no solo eso, puede ir a hacer otras cosas también. O sea, de aquí podéis hacer aminoácidos, cualquier, no sé, otra cosa. Se fijan que claro, o sea, igual uno entiende que para poder entender y enseñar uno simplifica las cuestiones, pero para mi gusto esto es too much. O sea, es como yo creo que al menos uno debería entender que hay una cadena de transportar electrones, independiente si yo insisto, independiente si me sé los intermediarios o qué sé yo, y también entender un poco que aquí lo que hay es reducción. O sea, el CO2 con un oxígeno para cada lado es lo más oxidado y esto ya está más reducido. ¿Ya? Y ya está. El estado de oxidación es distinto, es menor. ¿Vale? Los nombres de las proteínas, ¿esta proteína? Ya, Claudio, yo te digo al tiro, yo ni siquiera lo aprendí en el pregrado. Yo aprendí esto en un curso del doctorado, donde además aquí hay más proteínas. ¿Ya? Aquí está la proteína D1, la D2, está el Light Harvesting Complex. O sea, esta cuestión del fotosistema 2 es un complejo de proteínas que debe tener unas 20 o 30 proteínas distintas. Entonces, chao. Claro, Pía, excelente pregunta. Las plantas no tienen glucógeno. Esa es otra característica excelente, porque el glucógeno es típico de las células animales. Las plantas guardan el azúcar en forma de almidón, ¿ya? Y los animales no tienen almidón. Entonces, es básicamente que la fructosa con la glucosa forman el almidón, o sea, sacarosa con la glucosa, o la fructosa con la glucosa, bueno, muy fácil. Forman almidón, y el almidón es la forma de reserva de las plantas, y el glucógeno es Sí, almidón. Hay algunas plantas que reservan también lípidos, por ejemplo, ¿ya? O sea, que tienen reservas no solo de azúcar, que también pueden guardar carbono en forma de lípido, por ejemplo, u otras cosas, ¿ya? O, por ejemplo, ácidos orgánicos. Hay algunas plantas que también, por ejemplo, las suculentas, guardan también carbono en forma de algunos ácidos orgánicos. Bueno, pero en general, la reserva típica sí, que uno en conversación, así de tomando once, es el almidón. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ¿qué hay en una papa? Almidón. En una zanahoria, almidón. ¿Te fijas? En esta estructura, pero por ejemplo, en los frutos, ¿ya? Generalmente no hay almidón, generalmente hay otros azúcares, ¿cierto? Fructosa, qué sé yo. Amilosa, amilopectina. Amilosa es otro azúcar y la amilopectina es una pectina pegada con azúcar. ¿Sí? Almidón, por ejemplo, en estos típicos órganos de reserva que son subterráneos, el compuesto de reserva es almidón que se forma en como pelotitas apretadas, en granitos de almidón. ¿Sí? ¿Ya? Bien, continuemos. Cromoplastos, ya les decía que aquí tenemos una caléndula que son plastidios que reservan sustancias de color, ¿ya? Por ejemplo, en las rosas van a encontrar cromoplastos rojos, no sé, o el color que sea. Ahí tenemos un leucoplasto con, puede ser lípido, no sé, o proteína. Y aquí están los amiloplastos que por ahí me preguntaban, que son granos de almidón, que se aparecen papas. Esta es la pared celular, esta es microscopía electrónica de Barrio, se ve bacán. Y está la cajita esta, que es el corte, y adentro las almidón. El almidón es muy interesante porque tiene una depositación que tiene una forma particular. Los granos de almidón tienen una forma. Y tiene valor sistemático. Es decir, yo puedo identificar especies o grupos de especies mirando las pelotitas de almidón.
Es como una especie de huella digital, ¿ya? No siempre puedo llegar a nivel de especie, pero a veces a nivel de género o de familia, ¿sí? Así de loco, ¿sí? Entonces, yo puedo ver y puedo ver así como el hilito de cómo se deposita y puedo decir, ah, esta cuestión es de la familia de las margaritas o esta es de otra cosa, o qué sé yo. Entonces, los granos de almidón son como otra huella digital de la cosa. Sí. Y biólogo, algo así. Eh, las plantas en las células vegetales también tienen lo que se llaman inclusiones, que son compuestos que se acumulan y que pueden formar cristales, ¿ya? Por ejemplo, típico de oxalato de calcio, cuando estos cristales tienen forma como esférica o pelotita, digamos, o estrellita, se llaman drusas. Y cuando tienen forma de que se me abrió el paquete de fideo y se me cayeron al suelo, se llaman rafidios. O este juego, ¿cachai? No sé cómo se llama, este juego de los palitos, que uno tiene que sacar como el palito encima, con los palitos. ¿Cómo se llama ese? ¿Tiene nombre? ¿Cachai? Que uno tira así los palos y después como con otro palo trata de sacarlo sin que se desarmen. No sé, bueno, en fin. Yo jugaba y se llamaban palillos chinos, según yo los compré así. Sí, debería tener un nombre, no sé. Bueno, entonces, drusas es cuando los cristales son redondos y cuando son alargados como fideos se llaman rafidios, ¿ya? Y otra opción es que sean prismáticos o romboidales, ¿ya? ¿Sí? Yo creo que vamos a llegar hasta como por aquí nomás. Estos cristales están literalmente adentro de la célula, ¿ya? Estamos viendo célula vegetal y estamos viendo distintas estructuras que están en la célula. Estos son plastidios, ¿ya? Y aparte de los plastidios, tienes que dentro del citoplasma se pueden formar estructuras que se llaman inclusiones celulares, que son acumulaciones en la célula de cosas, ¿ya? Que no están adentro de un organelo, no están con membrana, están libres en el citoplasma. Cuando son cristales redonditos se llaman drusas, cuando son alargados se llaman rafidios, y que cuando son así tipo romboédrico o prismático se llaman romboidales o prismáticos, ¿ya? Esto tiene varias reservas, varias funciones, ¿ya? Una puede ser de defensa, otra simplemente compuestos que se acumulan como de desecho. Piensen que las plantas no hacen pipí, ¿cierto? Entonces, muchos compuestos, muchas sales, simplemente se acumulan porque cuando se forman sales de calcio, qué sé yo, se van a ir como, se forma un punto de nucleación y se van acumulando y se forman estos cristales, ¿ya? Pueden tener función de reserva, pueden tener función de defensa. Hay algunas, por ejemplo, que estos cristales de oxalato y todo, también tienen, le dan como un sabor ácido o un sabor de qué sé yo, a las cosas, ¿ya? ¿Dónde pueden ver? Súper fácil, no sé si ubican el chilco. ¿Los chilcos? Chilco es una especie que se llama, aquí le voy a poner un nombre científico, Fucsia magellanica. Ay, magellanica. ¿Ya? Chilco. Es una especie nativa de Chile que es bien común. Las hojas del chilco tienen rafidios. Y si ustedes agarran una lupa, ¿ya? Le echan una gota de agua a la hoja del chilco, la rompen por la mitad y miran con la lupa en el borde, ¿ya? Justo en el borde donde se rompió, ahí lo que voy a hacer es que básicamente rompí algunas células y liberé el contenido celular y voy a ver que se desparraman unos rafidios, se ven como transparentosos, ¿ya? Obviamente, si fueran al laboratorio, hubieran visto ahí en el laboratorio el microscopio. Pero, you know, ¿ya? Así es la life. Sí. Ya. Bueno, pero eso lo pueden hacer, ¿eh? Ojo que lo pueden hacer. A todo esto, no sé si hay en YouTube, esto es True Story. ¿Ya? Bueno, aparte de que hay para celulares unas cositas que se ponen en la cámara y que te funcionan como microscopio, ¿ya? Y que son súper, súper bacanes.
¿ya? Los venden, hay unos chinos. Y también, si tienen como de estos de lector de disco o de teléfono, ¿ya? De estos de lector de CD, se pueden sacar los lentes de eso para hacer un microscopio casero, ¿ya? Hay videos en YouTube, cómo hacer microscopios caseros, y se puede construir una cuestión y se puede hacer como un microscopio casero, ¿ya? No, ¿cachan estos láser? Estos láser chinos, esos láser como que venden así a Lucas. Con los lentes de esos láser se puede hacer una lupa o casi microscopio súper bueno. Sí, vean, hay tutoriales en YouTube y de verdad que queda bacán, sobre todo con el teléfono, porque queda el lente en una estructura y yo puedo poner la muestra y puedo después poner el celular y sacar fotos como que fuera un microscopio con cámara. Sí, quedan bacanes. Así que ahí, eso. ¿Ya? Ya, no sé si tienen preguntas. Ya, yo sé que esto puede ser un poco confuso, pero recuerden el objetivo de mostrarles esto. No es enredarlo, no es que se aprendan que esto se llama citocromo BCIF y esta es la pastocianina, esta es la pastoquinona. Me da lo mismo en este momento, que se aprendan eso. ¿Cuál es la moraleja? ¿Ya? Antonia, ¿cuál es la moraleja? Para ver si estamos como alineados, po. Ya, bueno, eso pero en esta diapo, ¿cuál es la moraleja de esta diapo? Que se va a producir una molécula con poder reductor mediante Exacto, Y energía. y que se produce por transporte de electrones, por una cadena de transportadora de electrones. Perfecto. ¿Y la moraleja de esta diapo? Que entran 5 carbonos. Ya, que se reduce el CO2 finalmente a una molécula de 3 carbonos. ¿Sí? Pero que se reduce, que esta es la forma oxidada y se reduce a esta otra forma. Y que yo uso lo que generé aquí, que es energía y poder reductor, en esta fase para poder reducir esta molécula. Chan, chan. Eso es todo. ¿Se fijan? No es tan complicado. Sí, bueno, aquí hay un montón de intermediarios y enzimas y qué sé yo, ¿ya? Pero en todo caso, esto está en Google, ¿ya? O sea, o sea, si ustedes ponen ciclo de Calvin en Google, les va a salir esto y no tienen para qué aprenderse la memoria, ¿ya? Solo quiero que entiendan el proceso de la fotosíntesis, que es un proceso de óxido-reducción, que es oxigénico, produce oxígeno, que está relacionado con una cadena transportadora de electrones, donde hay proteínas involucradas, por supuesto, y que lo que se produce en la fase clara es poder reductor y ATP, y en esta otra fase lo uso para reducir el CO2 hasta una molécula de 3 carbonos que se va a distintas cosas, entre otras, a hacer azúcar, glucosa. Chan, that's it. ¿Sí? Ya voy a dejar de stop sharing. Ya, gente. Ya, moraleja de hoy, algunas cosas sobre célula vegetal. Yo sé que vemos cosas que, vamos, pueden ser que no hayan visto antes, medias locas, pero así es la life, ¿ya? Profe, ¿Sí? nos llegó un correo suyo a mitad de la clase, como a las 9. Sí, espérame, voy a parar la grabación, para que no sea tan larga.